Mi padre me dice que soy despreciable por negarme a ir a cocinar para sus hijastros durante la semana, pero puede contarle la historia completa a servicios de protección infantil cuando los llame. Hola, Reddit. Soy Emily, de 16 años, y necesito su opinión sobre una situación complicada con mi familia. Para darles un poco de contexto, mis padres se divorciaron hace 3 años, cuando yo tenía 13 y mi hermano Jack tenía 9. Fue un proceso bastante doloroso para todos nosotros. Mis padres, Susan, de 42, y John, de 45, habían estado casados durante 15 años cuando decidieron separarse. Desde que tengo memoria, siempre hubo tensión en casa. Papá trabajaba largas horas como gerente de ventas en una empresa de tecnología, mientras que mamá equilibraba su trabajo como enfermera de medio tiempo con cuidarnos a Jack y a mí. A medida que crecíamos, las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes. El punto de quiebre llegó cuando mamá consiguió un ascenso en el hospital, lo que significaba más responsabilidades y turnos más largos. Ella esperaba que papá asumiera más tareas en casa, especialmente cocinar y ayudarnos con las tareas escolares. Pero papá siempre tenía una excusa: estaba demasiado cansado, tenía que preparar una presentación importante, o simplemente no era lo suyo. Recuerdo una noche particularmente tensa. Mamá había tenido un turno doble en el hospital y llegó a casa exhausta, solo para encontrar que no había nada preparado para cenar, así que Jack y yo no habíamos tenido una cena apropiada, solo habíamos comido dulces, y que Jack y yo no habíamos hecho nuestras tareas. Todo porque papá estaba demasiado ocupado con una llamada de trabajo. La discusión que siguió fue la peor que jamás había presenciado. Mamá gritaba que estaba harta de ser la única que se preocupaba por la familia, mientras que papá le reprochaba que su nuevo trabajo estaba afectando a la dinámica familiar. Esa noche, Jack y yo nos acurrucamos en mi habitación, intentando no escuchar los gritos. Fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Los meses siguientes fueron bastante malos si tomamos en cuenta de que mis padres discutían todo el tiempo y ya no se llevaban bien. Por eso, al poco tiempo, papá se mudó a un apartamento cerca del centro de la ciudad, mientras que nosotros nos quedamos en la casa familiar con mamá. Al principio, las visitas a papá eran incómodas. Él intentaba compensar su ausencia llevándonos a parques de diversiones o comprándonos regalos caros, pero Jack y yo podíamos sentir que algo fundamental se había roto. Mamá, por su parte, hizo todo lo posible para mantener una rutina estable para nosotros. A pesar de sus largas horas en el hospital, siempre encontraba tiempo para ayudarnos con las tareas y preparar comidas caseras. Fue durante este tiempo que empecé a interesarme más por la cocina. Mientras mi madre estaba trabajando, solíamos quedarnos con una vecina mayor o algún familiar. Nunca supe por qué mis padres no decidieron contratar a una niñera antes de que todo estallara, pero luego de que mi padre se mudó, mi madre contrató una a tiempo parcial para ayudarla, ya que no siempre mi vecina o algún familiar estaba disponible para cuidarnos. Un año después del divorcio, papá nos dio la noticia: había conocido a alguien y se iba a casar. Sara, de 40, es una divorciada con 2 hijos, Ethan, de 9, y Lily, de 7. Al principio, la noticia me cayó como un balde de agua fría. Sentía que papá estaba reemplazando nuestra familia, creando una nueva donde Jack y yo éramos visitantes ocasionales. Las primeras visitas a la nueva casa de papá fueron, ¿cómo decirlo?, interesantes. Sara parecía agradable, aunque un poco ansiosa por agradar. Ethan era un niño energético que no paraba de hablar sobre videojuegos, mientras que Lily era más tranquila y tímida. Jack se adaptó rápidamente, feliz de tener nuevos compañeros de juego, especialmente porque a él también le gustaban los videojuegos. Yo, por otro lado, me sentía como una extraña en lo que se suponía que era mi nuevo hogar. Con el tiempo, las cosas se fueron asentando en una nueva normalidad. Visitábamos a papá y su nueva familia los fines de semana, mientras que nos quedábamos con mamá durante la semana. Aún así, no puedo decir que tuviera una mala relación con la nueva familia de mi padre. Con el tiempo comencé a llevarme bien con Sara y también con mis hermanastros. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar hace unos meses. Sara consiguió un nuevo trabajo que requería que viajara frecuentemente durante la semana. De repente, la dinámica familiar se alteró. Papá, quien había tenido problemas con el ascenso de mi mamá, lo que los llevó a divorciarse, tenía un problema similar. Fue entonces cuando papá me llamó un día, después de la escuela, con una propuesta que me tomó completamente por sorpresa. Me pidió si podía ir a su casa todos los días después de clases para preparar la cena para Ethan y Lily. Su argumento era que, como yo ya cocinaba ocasionalmente para Jack en casa de mamá, no debería ser un problema hacer lo mismo para mis nuevos hermanos. No sabía qué contestar a eso, así que le dije que tenía que irme porque mamá me estaba llamando y corté. Luego llegó el fin de semana, que nos tocaba estar con mi papá de nuevo, y ya había tomado la decisión de que no iba a hacer eso. Ya que cuando llego de la escuela, suelo cuidar a Jack mientras estudio, ya que ahora soy más grande y puedo quedarme sola.
En los días que Jack puede quedarse con la vecina, son los días que realizo actividades extracurriculares, porque me estoy preparando para ingresar a alguna universidad, y quiero tener algo que enseñar en mis aplicaciones cuando llegue el momento. Así que no es como si tuviera todo el tiempo del mundo como para ir a cocinar a la casa de mi padre durante la semana. No solo es el tiempo que me lleva preparar la comida, sino también el ir y venir, ya que el autobús público toma unos 30 minutos de viaje hasta llegar a la casa. Por eso, cuando mi padre me preguntó si podía hacerlo de nuevo, le expliqué a papá que no podía hacerlo. También le recordé que solo cocino para Jack de vez en cuando. Tal vez 1 o 2 veces a la semana, que es cuando mamá tiene turnos nocturnos, así que no es algo de todos los días. La reacción de papá me sorprendió. Se enojó de una manera que rara vez había visto antes. Me acusó de mostrar favoritismo hacia Jack, diciendo que era horrible y despreciable por tratar de manera diferente a mis hermanos de sangre y a mis hermanastros. Insistió en que Ethan y Lily eran ahora parte de nuestra familia y que yo debería querer ayudarlos. Intenté mantener la calma y explicarle que la situación era completamente diferente. Jack y yo vivimos en la misma casa, y cocinar para él ocasionalmente es parte de nuestras responsabilidades compartidas. Además, le recordé, quizás con un poco más de acidez de la necesaria, que él mismo se había negado a cocinar regularmente cuando estaba casado con mamá, así que me parecía injusto que ahora esperara que yo lo hiciera. Papá no lo tomó bien. Me dijo que estaba siendo egoísta y poco considerada, que debería pensar en el bien de la familia. Incluso llegó a sugerir que tal vez debería reconsiderar nuestro acuerdo de visitas si no estaba dispuesta a ser parte de la familia. Esa noche, después de hablar con papá, me sentí terrible. Por un lado, me sentía culpable por no querer ayudar a Ethan y Lily. Después de todo, no es su culpa que estén en esta situación. Por otro lado, me enojaba que papá estuviera tratando de manipularme emocionalmente para que hiciera algo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Cuando volví a la casa de mi madre, hablé con ella sobre la situación, esperando que ella me diera algún consejo. Se mantuvo bastante tranquila, y me aseguró que no estaba obligada a asumir responsabilidades que interfirieran con mi propia vida y estudios, que hablaría con él. Creo que no es mi responsabilidad mis hermanastros, ya que si él ha elegido tener una nueva familia, también debería ser responsable de ella. Pero como quiero saber si estoy en lo correcto o no, estoy aquí en Reddit. ¿Soy yo la mala por negarme a cocinar para mis hermanastros durante la semana? ¿Debería sacrificar mi tiempo y actividades para ayudar en esta situación? ¿O es justo que me mantenga firme en mi decisión? Realmente necesito una perspectiva externa sobre esto. Edición, porque muchos me están preguntando cómo es el arreglo de mi padre y mi madrastra con los niños, he decidido agregarlo aquí. Sara tiene a su madre que le ayuda a cuidar a los niños cuando vienen de la escuela hasta que mi padre sale de su trabajo. Al menos en los días que Sara tiene que viajar. En los otros días, Sara suele llegar del trabajo a la misma hora que mi papá. Pero a diferencia de la relación con mi madre, Sara ha dicho que ella se encarga de la limpieza, pero es mi papá el que se encarga de las comidas. Y aunque ha cocinado algunas veces que yo he ido los fines de semana, sé que no es la tarea que más le gusta realizar. Por eso quiere que yo vaya en la semana para que yo haga la comida para todos. Porque aunque me ha intentado manipular diciendo que la comida es para mis hermanastros, yo sé que él y Sara tienen que comer. Edición 2. No sé si Sara sabe lo que me ha pedido mi padre, intentaré averiguarlo. Actualización 1. Tengo una actualización sobre mi situación. Primero, quiero agradecerte por decir que no soy la mala en esta situación y que mi padre debería ser quien cocine o busque una solución para su problema que no sea yo. Después de todo lo que pasó, decidí hablar más a fondo con mi mamá. Había algunas cosas que no entendía sobre nuestro pasado, y sentía que necesitaba más contexto para manejar la situación actual. Le pregunté a mamá por qué nunca pudieron contratar una niñera cuando ella y papá todavía estaban casados, especialmente considerando lo ocupados que estaban ambos. Su respuesta no fue lo que esperaba. Pensé que sería algo relacionado con dinero, pero no fue así. Con un suspiro profundo, mamá me contó algo que nunca había sabido. Resulta que cuando mis padres llevaban solo 2 años de casados, mucho antes de que Jack y yo naciéramos, papá tuvo una aventura. Mamá lo descubrió, y aunque decidieron intentar salvar su matrimonio, la confianza nunca se recuperó por completo. Dijo, por eso no quería tener a una mujer cuidándolos, especialmente cuando yo no estaba en casa. Me explicó mamá, sé que suena irracional ahora, pero en ese momento, los celos y la desconfianza nublaban mi juicio. Mamá también me contó que estaba cansada de que papá no hiciera nada en la casa. Siempre tenía una excusa para no ayudar. Aun cuando tenía noche de póker con sus amigos una vez a la semana, o cuando los fines de semana iba a jugar al tenis. Pensé que si contratábamos a alguien para ayudar, tu padre tendría aún menos razones para involucrarse en las tareas del hogar, añadió. Además, esta actualización es para contarles que Sara me ha llamado, y era para pedirme que aceptara preparar la comida para sus hijos. Así que sí, Sara estaba al tanto de este pedido de mi padre.
Pero fue un pedido en la misma línea de como me lo pidió mi padre, un intento muy grosero de manipulación para que aceptara. Me dijo que ella me consideraba familia, ya que me veía como una hija más. También me dijo lo mismo que mi papá, que aunque no estábamos relacionadas por sangre, esperaba que la viera como una madre. Esto me pareció un poco lamentable, porque si bien nos hemos llevado bien todo este tiempo, no recuerdo que me haya tratado como a una hija. Lo veo como solo palabras para manipularme. Luego le dije que no también a ella y corté la llamada. También he bloqueado su número porque no tengo nada que hablar con ella, y menos si sus llamadas van a ser para pedirme cosas ridículas como esta. Le he contado esto a mi mamá, y dijo que piensa hablar con mi padre muy pronto. Todavía no lo ha hecho porque ha tenido mucho trabajo esta semana, por lo que apenas nos hemos visto. Edición: algunos me han llamado mala porque me niego a contribuir en la casa de mi padre. Para que quede claro, estaría dispuesta a ayudar con la comida los fines de semana cuando voy de visita como una forma de ayudar, pero no a ir durante la semana a cocinar. Actualización 2. La situación con mi padre ha escalado y necesito compartir lo que ha sucedido. Este fin de semana decidí no ir a casa de mi padre. Después de todo lo que ha pasado, la manipulación, las exigencias irrazonables y la falta de comprensión, sentí que necesitaba un tiempo para mí. Le dije a mi madre que prefería quedarme en casa y ella respetó mi decisión. Jack, mi hermano menor, sí fue como de costumbre. El viernes por la noche todo parecía tranquilo. Pasé la tarde estudiando y ayudando a mamá con algunas tareas de la casa. Incluso cocinamos juntas, lo cual fue agradable. Por fin pude pasar un poco de tiempo de calidad con mi madre, luego de que toda esta semana ha estado muy ocupada. Sin embargo, el sábado por la mañana, todo explotó. Alrededor de las 10 de la mañana, el teléfono de casa sonó. Mamá contestó y desde donde yo estaba, en la cocina, pude escuchar la voz enfurecida de mi padre al otro lado de la línea. Estaba gritando tan fuerte que podía entender casi cada palabra. ¿Dónde está Emily? Se supone que debería estar aquí. No puedes retenerla en casa, Susan, gritaba mi padre. Mi madre, manteniendo la calma de una manera que me impresionó, respondió con voz firme: John, baja la voz. Emily decidió quedarse en casa este fin de semana. Es lo suficientemente grande como para tomar esa decisión por sí misma. Es mi hija también, tengo derecho a verla, continuó mi padre. Sí, es tu hija, no tu sirvienta, respondió mi madre, y pude notar un tono de enojo en su voz que rara vez escuchaba. Emily me contó sobre tu petición de que vaya a cocinar para tus hijastros durante la semana. ¿En qué estabas pensando, John? Hubo un momento de silencio y luego mi padre, con voz más baja, pero aún enojada, dijo: solo le pedí que ayudara un poco, es parte de la familia. No, John, mi madre interrumpió, le pediste que sacrificara su tiempo, sus estudios y sus actividades para hacer algo que tú deberías estar haciendo. Es tu responsabilidad, no la de ella. Pero Sara está trabajando hasta tarde y yo también, necesitamos ayuda, protestó mi padre. ¿Y qué hay de la abuela de Ethan y Lily? ¿No los estaba cuidando ella?, preguntó mi madre. Hubo otro momento de silencio antes de que mi padre respondiera: sí, pero... Pero nada, John, dijo mi madre con firmeza. Cuando estábamos casados, nunca te molestaste en cocinar o ayudar con las tareas del hogar, siempre tenías una excusa. Ahora que tienes una nueva familia, es hora de que asumas tus responsabilidades. Eso no tiene nada que ver con esto, gritó mi padre. Tiene todo que ver, respondió mi madre, estás tratando de hacer que Emily asuma responsabilidades que son tuyas. Ella es una adolescente, John. Necesita concentrarse en sus estudios, en sus actividades extracurriculares. Necesita tiempo para ser una adolescente. Pude escuchar a mi padre suspirar fuertemente. Solo quería que fuera parte de la familia, dijo, sonando derrotado. Ser parte de la familia no significa ser explotada, respondió mi madre. Si quieres que Emily se sienta parte de tu nueva familia, deberías pasar tiempo de calidad con ella, no pedirle que sea tu cocinera. Hubo un largo silencio después de eso. Finalmente, mi padre habló de nuevo, su voz más calmada: ¿puedo hablar con Emily? Mi madre me miró, yo negué con la cabeza. No me sentía lista para hablar con él todavía. Emily no quiere hablar en este momento, John, dijo mi madre, necesita tiempo. Has herido sus sentimientos y ha perdido confianza en ti, necesitas respetar eso. Pero es mi hija, dijo mi padre, sonando casi suplicante. Sí, lo es, respondió mi madre, y si quieres mantener una buena relación con ella, necesitas empezar a tratarla como tu hija, no como alguien a quien puedes manipular para que haga las cosas que tú no quieres hacer. La llamada terminó poco después. Mi madre vino a la cocina, me abrazó y me dijo que todo estaría bien. Me aseguró que no tenía que hacer nada que no quisiera y que ella siempre me apoyaría. Actualización 3. Tengo otra actualización sobre mi situación familiar. Esta vez, estoy realmente preocupada.
El lunes por la tarde, Jack regresó de la escuela después de haber pasado el fin de semana en casa de papá. Normalmente, Jack suele estar de buen humor después de estas visitas, pero esta vez lo noté decaído y un poco irritable. Cuando le pregunté qué pasaba, su respuesta me dejó helada. Tengo mucha hambre, dijo Jack, frustrado, la comida de la escuela no fue suficiente hoy. Esto me pareció extraño, ya que Jack no suele quejarse de la comida escolar. Le pregunté si había desayunado bien en casa de papá antes de ir a la escuela. No realmente, respondió, casi no había comida en la casa. El fin de semana fue raro. Jack me contó que el sábado por la noche, papá pidió unas pizzas, lo cual sonaba normal. Pero el domingo, aparentemente, no hubo mucha comida en la casa. Solo quedaban algunas sobras de pizza del día anterior. Ethan y Lily también tenían hambre, añadió Jack. Escuché a Lily preguntarle a Sarah cuándo iban a ir de compras. Esta información me dejó sorprendida. ¿Acaso papá y Sarah no estaban alimentando adecuadamente a los hijos? ¿Era esto solo un fin de semana inusual o estaba pasando con más frecuencia? Por lo general, cuando voy de visita, suele haber comida, ya que Sarah suele cocinar. Pero según Jack, Sarah ha tenido que viajar este fin de semana y solo habló con sus hijos por teléfono. Le conté a mamá lo que Jack me había dicho, y pude ver la preocupación en su rostro. Emily, dijo mamá después de un momento de reflexión, sé que las cosas han estado tensas con tu padre, pero esto es preocupante. Quizás deberíamos llamar a sus hijastros y ver cómo están las cosas. Decidimos que yo intentaría hablar directamente con Ethan y Lily. A pesar de todo, tenemos una buena relación y pensé que podrían sentirse más cómodos hablando conmigo que con un adulto. Actualización 4. Bueno, finalmente he hablado con mis hermanastros luego de la actualización de ayer. Los llamé por la tarde. Hablé con Ethan, que es el mayor, y cuando logré que dejara de hablar del videojuego que estaba jugando, algo que siempre me cuenta cuando nos vemos, le pregunté cómo estaban las cosas en casa. Me dijo que bien, pero que Sarah estaba viajando mucho y que pasaban más tiempo con mi padre y la abuela. Le pregunté si la abuela se quedaba más en la casa, pero respondió que no, que solo se quedaba con ellos por la tarde hasta que llegara mi papá. Luego le pregunté si cuando se quedaban con mi papá estaban comiendo bien, y lo que me dijo me pareció desgarrador. Me dijo que suelen comer en la escuela, y a veces la abuela les prepara algo de comer, pero que si Sarah no está, mi padre no suele prepararles la cena o el desayuno. Esto no me sorprende, viniendo de mi papá, porque lo he visto salir corriendo por la mañana hacia el trabajo, diciendo que comería algo de camino. Por la noche, si estaba trabajando en su ordenador, no solía comer, a menos que mi madre le alcanzara algo. Le pregunté si había hablado esto con su abuela, y me dijo que no, que le parecía normal porque siempre había sido así desde que su madre y mi padre se casaron. Y como veía que mi padre no comía varias veces, le parecía que las cosas eran así. Lo cual es ridículo, porque mi padre come como cualquier otra persona. Salvo porque desayuna fuera de casa la gran mayoría de días, cena con sus amigos o come algo antes de llegar del trabajo. Después de eso, esperé a que mi madre llegara del trabajo y le conté todo. También le pregunté si deberíamos llamar a los servicios de protección infantil, ya que alguien en los comentarios me lo sugirió. Me dijo que, por trabajar en el hospital, conoce a alguien que trabaja con servicios infantiles, así que va a contarles toda la situación. No esperaba que todo esto llegara a este punto. Aunque puedo soportar que mi padre me maltrate o intente manipularme, ya que si no quiero, no tengo por qué verlo, mis hermanastros no tienen la culpa de que sea un mal padre. Siento que tengo que ayudarlos de alguna forma. Actualización 5. Han pasado 2 semanas. Como mencioné en mi actualización anterior, mi madre habló con alguien que trabaja con servicios de protección infantil, y se ha hecho la denuncia. Alguien en los comentarios me dijo que no debía meterme, que eso era asunto de mi padre y sus hijastros. Pero, ¿cómo podría no involucrarme cuando hay niños de por medio? Especialmente cuando los conozco. Espero que sea un comentario en broma, y no alguien que realmente piensa que no debería meterme en una situación clara de maltrato infantil. Volviendo al caso, hace una semana realizaron una visita a la casa de mis hijastros y descubrieron que había poca comida en general. No había mucho en la nevera ni en las alacenas. También entrevistaron a Ethan y Lily, quienes pudieron contar su versión de la historia. Como resultado, los servicios de protección infantil se los llevaron y los dejaron en casa de su abuela. Al menos me siento más tranquila sabiendo que ahora están en un lugar donde recibirán alimentos. No conozco a la abuela, pero por lo que me ha dicho Ethan, parece ser buena con ellos. Pronto lo llamaré y le preguntaré cómo están para asegurarme de que todo esté bien. Sé todo esto porque mi padre me llamó furioso, contando lo que había sucedido. Y eso que no sabe que fuimos nosotros quienes hicimos la denuncia. Aún así, estaba enojado, diciendo que todo esto es culpa mía por no haberlo ayudado y que ahora le han quitado a sus hijos por no estar yo para ayudar a la familia. Aunque la conversación no fue agradable,
como tampoco lo han sido las últimas con mi padre, al menos tuve la satisfacción de colgarle y bloquearlo, mientras aún estaba gritando y llamándome una basura de hija. No quiero imaginar si supiera que he sido yo quien hizo la denuncia. También intentó llamar a mi madre, pero ella dejó sonar el teléfono sin contestar. No sé qué sucederá ahora con Ethan y Lily, pero al menos mi madre piensa que Jack no debería ir a la casa de mi padre, al menos hasta que esto se resuelva. Actualización 6. Han pasado unas semanas desde mi última actualización, y las cosas están llegando a su fin en cuanto a la historia con mi padre. Ethan y Lily han regresado a la casa de mi padre. Parece que, después de la intervención de los servicios de protección infantil, mi padre logró mejorar la situación en casa, y por eso les han devuelto a los niños. Han comprado comida y han pasado una inspección, lo que les permitió recuperar a sus hijos. Ayer, Ethan me llamó para contarme lo que había sucedido. También me dijo que mi padre le había preguntado si alguien había estado hablando con él antes de que se lo llevaran, y le contó mi llamada. Como resultado, mi padre ahora sospechaba que fui yo quien hizo la denuncia. Aunque, obviamente, Ethan no sabía que esto llevaría a una situación tan seria, me siento mal de que haya tenido que pasar por esto. Mi padre, furioso porque no puede hablar conmigo, lo tengo bloqueado, decidió llamar a mi madre. Según ella, la conversación fue intensa. Mi padre la confrontó, acusándome de haber hecho la denuncia. Mi madre, sin dudarlo, le dijo que en realidad fue ella quien lo hizo y que estaba contenta de haberlo hecho, porque esos niños no se merecen tener un padrastro como él. Mi padre respondió aún más enojado, diciéndole a mi madre que estaba feliz de haberse divorciado de ella y que Sara es una mujer mucho mejor. Para rematar, le dijo que no quiere ver más a Jack, que ha decidido cortar definitivamente con esa parte de la familia y que no quiere saber más nada de nosotros. No voy a mentir, todo esto ha sido muy difícil de procesar. Aunque sabía que mi relación con mi padre no era la mejor al principio de mi historia, nunca pensé que llegaría a este punto. Pero lo que más me duele es que él haya decidido cortar lazos con Jack, que no tiene nada que ver con todo esto. Pero supongo que esto revela sus verdaderos colores, y no es de sorprender que siendo tan mal padre quiera cortar con nosotros. Le he dicho a Ethan que puede llamarme cuando quiera si necesita algo, y también si sucede algo con mi padre. Pero al menos que suceda algo nuevo con mi historia, esta será la última actualización.